Únete a nuestra comunidad en Patreon y conviértete en parte esencial de este proyecto. Con tu aporte, podremos dedicar más tiempo y recursos a crear el contenido que tanto te gusta. Encuentra el enlace de Patreon y PayPal en la descripción. Capítulo 121. El rostro grotesco y amenazante del patriarca Genestealer se inclinó más cerca. Hiciste todo lo posible para intentar asesinarme. Pero todo es en vano. Mis innumerables descendientes están en camino. Tú y todos tus subordinados moriréis aquí. Y mientras el patriarca hablaba, una serie de explosiones resonaron desde los túneles exteriores. Parecía que algunos de los guardias habían activado sus mecanismos de autodestrucción para llevarse a los Genestealers con ellos. Los rugidos distantes de los Xenos resonaron siniestramente. Más estaban atravesando las líneas defensivas y corriendo hacia la cámara. Vayan y conténganlos. Yo me encargaré del patriarca. La voz de Eden era firme, sus ojos fijos en el monstruoso ser frente a él. Tony y Carter intercambiaron miradas antes de asentir, retirándose rápidamente con los guardias para fortificar posiciones en las entradas del túnel. El terreno estrecho les ayudaría a contener la marea inminente de Genestealers. Pronto, los sonidos de la batalla estallaron detrás de ellos. El patriarca sonrió burlonamente. Mira tu lastimera expresión. ¿Quieres matarme, verdad? Bien. Te daré la oportunidad de atacar. Extendió su cabeza hacia Eden. Su aliento fétido apestaba a sangre y descomposición. Da lo mejor de ti, pequeña criatura. Haz que valga la pena. El patriarca cerró los ojos, apareciendo completamente indefenso. Morir. Eden rugió mientras sacaba su espada monomolecular, canalizando toda su fuerza en un golpe dirigido al ojo del patriarca. Pero justo cuando la espada se acercaba a su objetivo, los ojos del patriarca se abrieron de golpe. Zumbido. Una barrera psíquica cobró vida y detuvo la espada a mitad del ataque. El rostro grotesco del patriarca se torció en una sonrisa burlancia. Tonto humano, ¿de verdad creíste que podrías hacerle daño a un ser tan grande como yo? Con un rugido atronador, su enorme puño se lanzó hacia adelante. Eden intentó esquivarlo, pero el campo psíquico bloqueó su mano, dejándolo vulnerable. Auge. El puñetazo fue como un mazazo, lanzando a Eden por los aires. Cayó al suelo, dando varias vueltas antes de detenerse. Su espada se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Tosiendo sangre, Eden se puso de pie con dificultad, con la mente acelerada. Levantó una mano para desatar un contraataque psíquico, pero el patriarca estaba listo. Te he estado observando. Tu poder psíquico es muy inferior al mío, y no te daré la oportunidad de usarlo. Los 4 brazos del patriarca se movieron al unísono, canalizando energía psíquica. Manos invisibles formadas a partir de una fuerza psíquica pura, uniendo a Eden y levantándolo en el aire. ¡Bang! 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 El cuerpo de Eden se estrelló contra las paredes y el suelo, dejando profundos cráteres. Los implacables impactos lo dejaron tambaleándose, aparentemente incapaz de resistir. Satisfecho, el patriarca acercó el Eden. Su voz destilaba desprecio. Humano débil e ignorante. Hora de morir. Su lengua afilada se enroscó hacia atrás, lista para atacar como una lanza. Este era el método de ejecución preferido de los Genestealers. Un golpe brutal que perforaba la cabeza. Pero en lugar de miedo, una sonrisa fría apareció en el rostro de Eden. Había estado esperando este momento. Habiendo estudiado extensamente a los Genestealers, y habiendo sido parasitado una vez, conocía bien sus tácticas. Antes de la misión, había trabajado con Kaul para crear una armadura especialmente modificada, diseñada específicamente para contrarrestar este ataque. Sonido metálico. Cuando la lengua se disparó hacia adelante, la placa del pecho de Eden se abrió de golpe, revelando un panel de aleación con púas erizadas. La lengua golpeó el panel, clavándose en las púas. ¡Ah! El patriarca gritó de agonía, retirando la lengua solo para arrancar trozos de su propia carne. Eden sintió compasión por la criatura en silencio. Su lengua, un órgano esencial para la puesta de huevos, estaba cubierta de nervios sensibles. Imaginar un apéndice así atravesado por púas y recubierto de potentes toxinas y anestésicos, cortesía de las mejoras de Kaul, era suficiente para hacer estremecer a cualquiera. Las toxinas se propagaron rápidamente por el cuerpo del patriarca, y su lengua se hinchó y ennegreció.
La combinación de dolor y drogas interrumpió su concentración, lo que provocó que los vínculos psíquicos del Eden flaquearan. Eden cayó al suelo y se puso inmediatamente de pie de un salto. Es hora de devolver el favor. Se lanzó hacia adelante y le propinó un poderoso puñetazo al rostro del patriarca. Pero su puño se detuvo, atrapado una vez más por una barrera psíquica. Incluso en su estado debilitado, el patriarca seguía siendo un oponente formidable. ¿Te atreves a hacerme daño, Algran? Morirás de la forma más atroz. Eden apretó los dientes. Basta de teatralidad. Su guante dorado se transformó, revelando boquillas de chorro a lo largo de su brazo. Este era el puño de poder propulsado por chorro, otra de las creaciones de Kaul. Auge. El combustible comprimido se encendió, haciendo que salieran llamas y gases de los chorros, impulsando su puño con una fuerza imparable. Grieta. La barrera psíquica se rompió como un cristal cuando el puño electrificado y propulsado por chorro de Eden se estrelló contra la mandíbula del patriarca. ¡Ah! El golpe le destrozó la mandíbula, haciendo volar fragmentos de dientes y la lengua destrozada. La enorme criatura se desplomó hacia atrás, estrellándose contra el suelo. Antes de que pudiera recuperarse, Eden estaba sobre él nuevamente. «Come esto». Lanzó otro puñetazo potente, arrojando al patriarca aún más al suelo. Justo cuando se preparaba para otro ataque, efervescencia. El combustible de su guante se agotó. La expresión del patriarca cambió del alivio al horror cuando el guante se transformó una vez más. Su carcasa exterior se desprendió, dejando al descubierto pistones y bombas de aire. El gas a alta presión silbó al activarse las bombas. Eden inmovilizó al patriarca y comenzó a golpearle la cabeza con rápidos golpes de pistón. ¡Bang! 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 Cada golpe dejaba profundas abolladuras en el cráneo de la criatura. Como Xenos de alto nivel, las habilidades regenerativas del patriarca eran formidables. Eden sabía que debía acabar con él antes de que los efectos de las toxinas y los anestésicos desaparecieran. Mientras golpeaba al patriarca, Eden canalizó sutilmente el poder del pequeño sol, intentando infiltrarse en la mente colmena. Rugido. El patriarca dejó escapar un grito de furia y Eden sintió un cambio en su aura. Maldita sea, se me pasó el efecto de la anestesia. La barrera psíquica cobró vida y arrojó a Eden fuera de sí. Se puso de pie y vio al patriarca levantarse, con su enorme figura proyectando una sombra oscura sobre él. Tenía la mandíbula retorcida y el rostro plagado de heridas, pero su voz era escalofriantemente clara. Maldito humano, muere. Un torrente de energía psíquica se abalanzó sobre Eden. Instintivamente, levantó la mano para bloquearlo, pero el impacto esperado nunca llegó. Auge. El patriarca, aparentemente traumatizado, se giró y atravesó una sección débil de la pared de la cámara, huyendo hacia los túneles. El cálculo frío reemplazó su furia anterior. Si lograra escapar, podría reunir a sus interminables hordas y aplastar a Eden con gran número. Por ahora, la retirada era la opción más sabia. Esto no ha terminado, humano. Capítulo 122. El patriarca Genestealer huyó a una velocidad asombrosa y su enorme forma desapareció en los oscuros túneles. Eden se quedó atónito por un momento antes de correr tras él. Maldita mar, ese bastardo escurridizo. El patriarca estaba demostrando ser un adversario increíblemente astuto. A pesar de tener una gran posibilidad de eliminar a sus enemigos, el patriarca había optado por huir en el momento en que sintió el peligro. Eden persiguió el rastro de sangre por las tuberías laberínticas, sabiendo que debía detenerlo antes de que se reuniera con su ejército. Una vez que reuniera sus fuerzas, derrotarlo sería imposible. Después de lo que parecía una eternidad, una luz tenue apareció frente a nosotros. Una abertura en el túnel que conducía a la superficie. Esto no se siente bien, Eden dudó pero decidió pasar por la abertura. Tan pronto como emergió, vio al patriarca parado en la distancia, con su fría mirada fija en él. Humano tonto e insignificante. ¿Te atreves a perseguirme? Ya es demasiado tarde para ti. Eden se estabilizó y ajustó la presión en su guante de pistón, apretando los puños. Correr con tanta bravuconería, ¿fue una retirada estratégica? El patriarca ignoró su burla y levantó sus 4 brazos como si invocara algo. Deberías sentir desesperación, porque mis leales descendientes están aquí para proteger a su padre.
Un coro de chillidos resonó a lo lejos y el suelo empezó a temblar como si se estuviera gestando un terremoto. Eden miró hacia arriba y vio una marea masiva de color púrpura avanzando hacia él. La horda Genestealer había llegado. Al girarse, se dio cuenta de que la misma visión lo esperaba detrás. Rodeado por todos lados, Eden se encontró en el epicentro de un mar de xenos. En un radio de varios kilómetros, se reunieron millones de Genestealers de todas las formas y tamaños, y su número se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Flanqueado por docenas de guardias de élite, el patriarca ganó una vez más el aire de un monarca imparable. La victoria parecía asegurada y nada podía detener ahora el día de la ascensión. Apuntando con una garra hacia Eden, declaró: ¿Estás preparado para morir? Eden suspiró, sacudiendo la cabeza. Si dijera que no, ¿me daría algo de tiempo para prepararme? La expresión del patriarca se volvió venenosa. Por supuesto que no. No puedo esperar a ver tu muerte. Rugió, emitiendo su orden a través de la mente colmena. Mi leal descendencia, destroza a este humano. La orden se propagó por la red psíquica y la horda, que otrora había permanecido silenciosa, estalló en caos. Oleadas purpúreas de Genestealers avanzaron, decididas a destrozar el Eden. Mirando desde atrás, el patriarca se deleitaba con su inminente victoria. Pero entonces vio algo inesperado. El humano levantó la mano como para hablar. Esperar. Sorprendentemente, los Genestealers que cargaban se detuvieron, con los ojos llenos de confusión. ¿Qué? El patriarca quedó paralizado, con la incredulidad reflejada en su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, Eden dio su siguiente orden. Hijos leales, dadle una bofetada a ese viejo tonto. Golpe. Uno de los guardias de élite del patriarca se giró y le dio una sonora bofetada en la cara. Al darse cuenta de lo que había hecho, el guardia retrocedió aterrorizado. Traidor. Enfurecido, el patriarca destrozó al guardia infractor con sus 4 brazos. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, más guardias se volvieron hacia él, golpeándolo desde todos los lados. Rugido. Furioso, el patriarca desató una ola de energía psíquica, reduciendo a sus guardias atacantes a una niebla sangrienta. Se volvió hacia Eden, su voz temblaba de furia y confusión. ¿Qué has hecho? ¿Cómo es posible? El patriarca Genestealer nunca se había encontrado con tal desafío por parte de su descendencia. Con una sonrisa que solo podría describirse como exasperantemente presuntuosa, Eden respondió. Porque yo soy el sol. En ese momento, el patriarca sintió algo dentro de la mente colmena. Una presencia abrumadora fuera de su control. En medio de la red, apareció una luz brillante, proyectando su propia influencia sobre el plano psíquico. Y bajo esta luz, la presencia otrora dominante del patriarca parecía insignificante. Eden exhaló profundamente y el alivio lo invadió. La infiltración fue completa. Al vincular el pequeño sol con la mente colmena, Eden había redefinido la jerarquía de la red. Si el patriarca hubiera sido el rey, entonces Eden se habría convertido en su dios. El patriarca tembló al percibir una amenaza sin precedentes. Presa del pánico, gritó. Destrúyanlo. Ahora. Pero los Genestealers no se movieron. En lugar de eso, volvieron sus ojos llenos de odio hacia su antiguo amo. Al darse cuenta del cambio de lealtad, el patriarca se tambaleó hacia atrás, presa del miedo. No. Soy tu padre. Suplicó. Desde una perspectiva genética, era cierto. Toda la población Genestealer del planeta descendía del patriarca. Pero la influencia del pequeño sol había torcido sus mentes, llenándolos de rabia contra su creador. Eden dio una orden sencilla. Haz pedazos a tu patriarca. Sin dudarlo, la horda Genestealer avanzó y cayó sobre el patriarca. Fuera. Soy tu padre. Los poderes psíquicos del patriarca aniquilaron a docenas de atacantes a la vez, pero la horda era interminable. Por cada xenos que mataba, docenas más tomaban su lugar. Te mataré, humano. La desesperación se apoderó de él cuando el patriarca abandonó toda restricción y desató todo su potencial psíquico. Las olas de energía resultantes destrozaron innumerables Genestealers, creando ríos de sangre y montañas de cadáveres. Abriéndose paso a través de la horda, el patriarca cargó directamente hacia Eden, decidido a recuperar el control de sus hijos. Cuando se acercó, vio a Eden de pie tranquilamente y con expresión fría.
Eden levantó la mano y declaró: Xenos inmundos, enfrenten el juicio del imperio. Boom. 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 Se produjeron explosiones cuando los proyectiles de artillería de las líneas defensivas impactaron al patriarca. La fuerza de las explosiones lo hizo caer hacia atrás y la horda se abalanzó sobre él, desgarrando su carne. ¡Ah! Los gritos del patriarca resonaron mientras su cuerpo era devorado y su carne arrancada revelaba huesos completamente blancos. Su mano con garras movió una vez antes de caer flácida. El patriarca Genestealer ya no existía. Sin embargo, en sus momentos finales, el rostro retorcido del patriarca se transformó en una sonrisa. Cerró los ojos, lleno de una lúgubre satisfacción. Porque venía el gran devorador. Capítulo 123. Cuando los Genestealer se dispersaron de los restos del patriarca, todo lo que quedó en el suelo fue una cáscara esquelética. Su carne había sido devorada hasta el último bocado por su descendencia. Eden confirmó que el patriarca estaba completamente muerto, su luz representativa se extinguió de la red colmena. Esto significaba que ahora podía tomar el control total de la red colmena, comandando millones de descendientes Genestealer y miles de millones de seguidores cultistas. Esta batalla había sido un éxito monumental, una ganancia inesperada de poder que reforzó significativamente la fuerza de Eden. Pero justo cuando se preparaba para manipular aún más la red colmena, ocurrió un evento imprevisto. De repente, millones de Genestealers en los alrededores se congelaron, levantando sus cabezas al unísono para mirar el cielo. A lo largo de la subcolmena, todos los Genestealers reflejaban este comportamiento. Fue una reacción instintiva incrustada en su código genético, anunciando la llegada de un ser al que habían nacido para servir. Eden también lo sintió. Una presencia aterradora que hizo que su cuerpo temblara involuntariamente. Sus sentidos psíquicos gritaron en advertencia, instándolos a evitar cualquier intento de sondear la disformidad. Y comprendió inmediatamente lo que esto significaba. La flota enjambre había llegado. Al menos, había entrado en el sistema estelar que contenía a Urt. Los tiránidos fueron guiados por la mente colmena, una conciencia tan vasta y abrumadora que dejó una huella en la disformidad misma. Esta manifestación de la mente colmena tomó la forma de una sombra opresiva, una fuerza tan inmensa que podía volver locos a los psíquicos o incluso a las entidades del caos, provocando que perecieran en el acto. Eden sintió la presencia invasora de la flota enjambre, su sombra sofocando toda actividad de la disformidad. Los viajes y las comunicaciones a través de la disformidad se habían vuelto imposibles. Esto significaba que incluso huir a la disformidad ya no era una opción. La influencia de la mente colmena era como un insecto galáctico en el sistema, una fuerza incomprensible e imparable. Afortunadamente, la flota que se aproximaba a Urt era simplemente una rama de la fuerza principal tiránida, un mero zarcillo de su incomprensible poder. Si se trataba de todo el poder de la flota enjambre, Eden no podía imaginar cómo podría sobrevivir el imperio. Pero incluso este zarcillo estaba mucho más allá de lo que Urt podía resistir. No había esperanza de derrotarlo, ninguna posibilidad de escapar o ayuda. Eden se llenó de un profundo sentimiento de desesperación, pero rápidamente se preparó para actuar. Le ordenó al pequeño Sol reemplazar completamente al patriarca y tomar el control de la red colmena. Una vez en control, Eden desactivó inmediatamente la baliza psíquica que había atraído a la flota enjambre. Luego dirigió toda su energía a cortar los canales de comunicación, aislando efectivamente la red colmena en un sistema cerrado. Al cortar estos canales, impidió cualquier posibilidad de que la flota enjambre restableciera el control. El proceso de cortar la conexión drenó casi toda la energía que Eden había acumulado con tanto esfuerzo. Pero fue un costo necesario. Si sobrevivía a esta terrible experiencia, habría obtenido una invaluable red colmena psíquica. Una red así superaba con creces todo lo que él hubiera podido construir por sí solo. Con estos preparativos completos, Eden volvió su mirada hacia el cielo, preparándose para lo que estaba por venir. Lo único que podía hacer ahora era rezar. Oremos para que la flota colmena pierda el interés y siga adelante después de encontrar la baliza extinguida y la red colmena inaccesible. En las profundidades del espacio el vacío brilló cuando la flota enjambre emergió de su viaje más rápido que la luz y llegó al borde del sistema Urt. Encerrados dentro de una densa nube de esporas defensivas, los zarcillos de la nave colmena se balanceaban en el vacío del espacio.
A su alrededor flotaban innumerables bionaves que formaban el núcleo de la flota. Esta colosal nave espacial viviente no solo era un modo de comando para la mente colmena, sino también una vasta biofábrica. Su exoesqueleto quitinoso y su piel correosa lo protegieron de la dureza de la disformidad y del vacío. Cuando la nave colmena llegaba a un nuevo mundo, liberaba miles de millones de organismos tiránidos, diseñados en el lugar para adaptarse al entorno del planeta. Estas pesadillas consumirían todo. Pero por ahora, la flota Enjambre, dependiente de la propulsión convencional, se dirigía hacia Ur, a una llegada que aún estaba a años de distancia. De repente, la nave colmena se detuvo, como si se topara con un obstáculo imprevisto. Dentro de su interior palpitante y orgánico, los vasos de sangre y tejido latían rítmicamente. Sus laberínticos corredores estaban plagados de genestealers, biosformas tiránidas y horrores aún más terribles. En el corazón de la nave, la criatura Sinapsis, un ser grotesco con su cuerpo fusionado a una red de vasos sanguíneos, escudriñaba sus alrededores. Esta criatura sirvió como relé de comando psíquico de la flota, coordinando la voluntad de la mente colmena. Pero algo no estaba bien. A estas alturas, Synapse Creature debería haberse integrado perfectamente con la red Vanguardive. En cambio, el faro psíquico que los guiaba se había apagado abruptamente. Lo que era aún más extraño era que la propia red colmena ahora era inaccesible. ¿Qué es esta anomalía? La criatura Sinapsis intentó reconectarse, extendiéndose a lo largo de los viejos canales. La única respuesta que recibió fue un mensaje confuso. Lo sentimos, el suscriptor al que llamaste no está disponible. Inténtalo de nuevo más tarde. Por primera vez, la criatura Sinapsis estaba realmente confundida. Nada en su memoria genética ofrecía orientación para esta situación sin precedentes. ¿Deberían proceder con la invasión, a pesar de perder el contacto con la red? El planeta se había convertido en una entidad desconocida, potencialmente repleta de vida y o tal vez una trampa. Mientras reflexionaba, otra señal psíquica apareció en la disformidad. Una nueva y más atractiva señal procedente de otro sistema. Esta señal era mucho más fuerte que la que había emitido Urt. La criatura Sinapsis lo interpretó como un festín mayor que aguardaba a la flota Enjambre. Al final, eligió el camino más seguro. Marcando Urt en su memoria, redirigió la flota Enjambre hacia el sistema recién descubierto. En el vacío la flota Enjambre alteró su rumbo, siguiendo a sus bionaves precursoras hacia el siguiente festín. Las naves Narual, especializadas en la creación de corredores de curvatura gravitatoria, se fijaron en el pozo de gravedad del nuevo sistema. Mientras el espacio se retorcía y se plegaba, la flota volvió a viajar a una velocidad superior a la de la luz y desapareció en las profundidades del vacío. Eden exhaló profundamente, secándose el sudor de la frente. Por fin se ha ido, pero no sabía que la repentina aparición de la flota Enjambre ya había desencadenado una reacción en cadena de acontecimientos en todo el sector. Capítulo 124. En el lejano sector Gorri, una extensa región de más de 50 sistemas estelares, la supervisión imperial era mínima. La única excepción, por supuesto, fue la recaudación del diezmo del emperador, la 10ª. Como la mayoría de las regiones del imperio, el sector Gorri tuvo que valerse por sí solo ante las amenazas siempre inminentes de guerra, mutaciones, incursiones xenos y corrupción del caos. Sin embargo, para la familia gobernante Marius, su mayor temor no era externo. Era una profecía. Una maldición que había perseguido a su linaje durante milenios. Después de la terrible tormenta, el tirano del sector Gorri perecerá en su trono, y su linaje se extinguirá para siempre. La sombra de la profecía se cernía sobre ella y su peso conducía a la familia Marius a cometer actos atroces. Silenciaron los susurros de rebelión con fuego y espada, extinguieron facciones rivales e incluso desataron plagas sobre planetas enteros, eliminándolos de la existencia, todo para evitar su perdición anunciada. Pero no importaba cuántos silenciaran, la profecía siempre regresaba, una daga espectral que apuñalaba su paranoia. Hace 5 años llegó la tormenta anunciada. Y la profecía había comenzado a cumplirse. La capital de Gorri, Matirá, dentro del opulento palacio de Matirá, sede del poder del sector Gorri, se estaba llevando a cabo un ritual de adivinación crucial. El adivino jefe Mondi, con su voz áspera y creciendo de fervor, declaró: «Este lugar apesta a corrupción, mi señor. Es la fuente de todo lo que es impuro y vil.
La profecía no es una mera leyenda. Las cartas son claras. La tormenta ha llegado, y la ruina la sigue. Los demonios destrozarán este sector antes de que el Astronomicon brille una vez más. De repente, Mondi giró su bastón hacia el gobernador del sector, Marius Alice, gritando. Morirás en tu trono y tu familia ya no existirá. Frente a él estaba sentado Alice, una grotesca montaña de carne acomodada dentro de un trono erizado de mecanismos defensivos. El trono era a la vez una fortaleza y una prisión. Sus sistemas de soporte vital compensaban su incapacidad para mantenerse en pie por su propio peso. El gobernador rara vez salía de esa jaula dorada, y necesitaba que sus guardias lo llevaran a él y al trono donde quiera que iba. Los ojos de Alice se entrecerraron ante las palabras de Mondi. Su rostro hinchado temblaba de rabia y terror. Con un gesto de la mano, el adivino guardó silencio y se inclinó profundamente mientras se retiraba. El miedo y la furia agitaron el interior de Alice. ¿Por qué, gruñó, por qué el destino se niega a dejarme en paz? La amenaza tiránida desde la llegada de la tormenta de disformidad, Gorri había quedado separada de la Sagrada Terra y su vínculo con el Imperio había sido cortado. Las grietas de la disformidad marcaron la región, dejando pocas esperanzas de refuerzos o salvación. Los peores temores del gobernador se hicieron realidad cuando llegó un mensaje de los observatorios. Una flota enjambre tiránida había entrado en el sector. El rostro de Alice palideció. Incluso el solo nombre de los tiránidos le llenaba el corazón de pavor. Malditos Xenos. Rugió con voz temblorosa. ¿Dónde está mi flota? Respóndanme. Su consejero principal, Sheran, dio un paso adelante y realizó una profunda reverencia. Su excelencia, la flota se ha reunido en los muelles orbitales de Matirá. Todos los buques de guerra principales están listos para el despliegue. Alice exhaló un tembloroso suspiro de alivio. Sin embargo, continuó Sheran, varios planetas no han respondido a su llamado. Algunos se han negado rotundamente, alegando que deben proteger sus propios sistemas. Aquí está la lista. Presentó un pergamino en una bandeja flotante. El trono de Alice extendió un brazo mecánico para recuperar el documento, sosteniéndolo a una distancia segura de su corpulento cuerpo. Sus ojos inyectados en sangre recorrieron la lista y una sonrisa cruel curvó sus labios. Hablaremos de estos traidores más tarde. Preparad la flota para zarpar en cualquier momento. En órbita sobre Matirá, se había reunido una enorme flota. La pieza central era el acorazado clase Armagedón, una colosal máquina de guerra de más de 10 kilómetros de largo, flanqueada por 20 cruceros. Su casco mostraba cicatrices de abordajes recientes y sus pasillos estaban manchados con la sangre de un combate desesperado. El acorazado, que en su día formó parte de la Armada Imperial, ahora solo servía al gobernador Alice, símbolo de su inquebrantable control del poder. Pero esta flota no estaba destinada a enfrentarse a los tiránidos. Alice sabía que no debía enfrentarse a semejante enemigo. El verdadero propósito de la flota era mucho más egoísta. Garantizar el escape seguro del gobernador si la flota enjambre llegaba a Matirá. Los ciudadanos del sector quedarían abandonados a su suerte. A pesar de la retirada de la flota enjambre, la inquietud de Alice persistió. La casi catástrofe lo dejó ansiando un mayor poder. Más barcos, más ejércitos y, sobre todo, más control. Convocando a sus ministros, anunció su intención de imponer un nuevo diezmo 11 en todo el sector Gorri. Pero, Excelencia, protestó un burócrata cansado, el sector apenas se ha recuperado del último diezmo. Muchos mundos ya están al límite. Alice se burló. Los impuestos son el deber sagrado de todo ciudadano imperial. No habrá excusas. Quienes se nieguen se enfrentarán a la justicia del emperador. En cuestión de días, los burócratas de Matirá comenzaron a compilar listas y a recalcular las cuotas basándose en registros obsoletos. En una oficina poco iluminada, un empleado de edad avanzada revisaba archivos antiguos. Murmuró, clasificado como un mundo minero de primera clase. ¡Qué curioso! Dudó, debatiendo si debía informar sobre la discrepancia. Pero después de pensarlo un momento, se encogió de hombros. Si Terra lo decretó, ¿quién soy yo para cuestionarlo? El sello de un águila roja selló la evaluación del diezmo de ERT. Impuesto prioritario de primera clase. Mientras tanto, en lo profundo de la colmena de ERT, Eden estornudó violentamente. ¡Achís! Se frotó la nariz y murmuró, ¡qué raro!
Alguien está hablando de mí. Capítulo 125. El estruendo de un motor resonó en la colmena superior mientras engranajes colosales giraban y elevaban las inmensas puertas mecánicas. Por primera vez en 5 años, las puertas de la colmena superior se abrieron de par en par, señalando su recuperación oficial. Se oyeron pasos pesados mientras cientos de Sentinel Walkers armados marchaban, flanqueados por vehículos blindados, artillería móvil y cañones de energía. Todo el poder de las fuerzas de la corte avanzó, junto con sacerdotes de la eclesiarquía, tecnosacerdotes del mecánico e ingenieros. ¿Su destino? La colmena inferior, donde estaba a punto de comenzar la fase final de la recuperación de la ciudad colmena. Colmena inferior. Antigua capilla Genestealer. La gran catedral que una vez sirvió como núcleo de la fe del culto Genestealer ahora estaba limpia de su presencia. Se había convertido en la sede temporal de Eden, donde él y los líderes de la corte se reagruparon. El reciente ataque de decapitación había sido un éxito rotundo. La mayoría de los participantes habían sobrevivido a la desgarradora misión. Sentado en su escritorio, Eden revisó los informes que detallaban la enorme escala de los Genestealers y sus seguidores híbridos. Ahora bajo su control a través de la red Colmena, estos antiguos enemigos serían vitales para la siguiente fase de la campaña. Análisis de la población. Genestealers de raza pura, primera y segunda generación. 5 millones híbridos. 10 millones cultistas humanos. 300 millones. Reconociendo la importancia de mantener el orden, Eden había separado a los cultistas humanos de la red Colmena, permitiéndoles volver a una apariencia de normalidad. El obispo Donny se encargó con entusiasmo de reeducar a estas almas perdidas, destruyendo todos los ídolos Genestealer y reemplazándolos con estatuas del dios emperador. La fe plena en el emperador los conducirá de nuevo al buen camino, proclamó Donny, destilando fervor piadoso. A pesar de su celo, Eden rechazó la petición de Donny de convertir a los Genestealers alienígenas. Primero concéntrate en los cultistas, respondió Eden con firmeza. Si puedes traerlos de vuelta, hablaremos del resto. Con un nuevo propósito, Donny se puso a trabajar, convencido de que ninguna alma, humana o extraterrestre, estaba más allá de la salvación. Mientras tanto, la recuperación de la colmena inferior se desarrollaba sin problemas, con las fuerzas de defensa y los árbitres asegurando zonas clave. Sin embargo, como el personal era escaso, Eden delegó tareas administrativas en Bayef, el administrador de confianza de la corte. Esto permitió a Eden centrarse completamente en las operaciones militares, específicamente en la erradicación de los cultos del caos. La mayor amenaza restante en la colmena inferior eran los cráneos rojos de sangre, un culto del caos dedicado a Khorne. Fiel a la naturaleza de su dios, el culto era una fuerza implacable y sedienta de sangre que prosperaba gracias a la matanza, llegando incluso a enfrentarse entre sí en ataques de locura. Sin embargo, sus luchas internas les habían impedido expandirse más hacia el territorio controlado por los Genestealer. Es solo otro problema por resolver, murmuró Eden mientras estudiaba los informes de inteligencia. Entre sus fuerzas se encontraban horrorosas bestias de Khorne, enormes criaturas de guerra nacidas de rituales de sangre. Para derrotarlos se necesita un enfoque innovador. Entran Genestealers blindados para contrarrestar a los cráneos rojos sangrientos. Eden ideó un plan audaz. Convertir a los Genestealers en armas. 2 millones de los Genestealers por Strain más fuertes fueron seleccionados para una transformación radical. Equipados con armadura de acero con púas, lanzallamas y explosivos de alto rendimiento, estos Genestealers blindados servirían como una fuerza de choque devastadora. Eden reclutó al mecánico archmago Skaul para supervisar las modificaciones. Skaul, conocido por sus inventos poco ortodoxos, estaba emocionado por el desafío. Finalmente, tuvo la oportunidad de probar sus creaciones más peligrosas, previamente descartadas por ser poco prácticas para el uso humano. Estas innovaciones ahora eran perfectas para el despliegue de Genestealer. En cuestión de semanas, las fábricas de la colmena cobraron vida y produjeron un arsenal de armas y armaduras. Los Genestealers modificados brillaban con luces mecánicas carmesí y sus formas mejoradas exudaban un aura de terror. Eden inspeccionó los resultados y asintió en señal de aprobación. Excelente. Mostrémosles a estos herejes cómo es el verdadero terror. Territorio de los cráneos rojos sangrientos. En el corazón del dominio de los cráneos rojos de sangre, se estaba llevando a cabo un ritual caótico.
Los cultistas adornados con huesos empapados de sangre y pieles desolladas rodeaban una grotesca montaña de cadáveres, entonando gritos de guerra mientras luchaban entre sí hasta la muerte. Los sobrevivientes de estos brutales duelos salieron victoriosos, con sus cuerpos empapados de sangre mientras se preparaban para la siguiente etapa del ritual. De la pila de cadáveres cubiertos de sangre emergió una monstruosa bestia corne, cuyas garras brillaban con un poder puro. Los cultistas vitorearon locamente. Alabado sea el dios de la sangre. Calaveras para el trono de las calaveras. De repente, un extraño proyectil mecánico salió disparado por el aire, incrustándose en el pecho de la bestia. Era un genes de aler fuertemente armado, cuyas extremidades en forma de taladro se hundían en la carne de la criatura. Los cultistas se quedaron congelados en shock, viendo cómo el genes de aler desaparecía en el torso de la bestia. Momentos después, la bestia corne rugió de dolor y su cuerpo se convulsionó violentamente. Auge. La bestia explotó en una nube de sangre y metralla, silenciando los vítores de los cultistas. Antes de que los cráneos rojos sangrientos pudieran recuperarse, los genes de Alex blindados avanzaron, destrozando a los aturdidos cultistas con una eficiencia despiadada. Alabado sea el dios de la sangre. Gritaron los cultistas mientras luchaban desesperadamente. Pero ante el implacable ataque de las monstruosas armaduras, incluso su fervor comenzó a flaquear. Desde un punto estratégico, Eden observó la batalla con satisfacción. Que los herejes aprendan, murmuró, lo que significa enfrentarse a la ira del imperio. Capítulo 126. La sangre y la carne de la bestia de sangre de Corne salpicaron, pintando a los cultistas de Corne circundantes con un rocío espantoso. Esta escena los dejó completamente atónitos, algunos incluso cayeron de rodillas sin poder creerlo. Los cultistas no podían aceptar lo que acababa de suceder. El gran emisario del dios de la sangre, convocado con tanta sangre y sacrificio, había sido asesinado tan fácilmente. Gobernador, ¿cómo estuvo el poder de mi invento? En una plataforma de acero a varios kilómetros de la fortaleza del culto de Corne, Kaul mostró con entusiasmo su obra maestra a Eden. Ese misil furtivo que acabas de presenciar es una de mis mejores creaciones, se jactó Kaul. Utiliza una aleación de alta resistencia mezclada con combustible comprimido explosivo, capaz de penetrar casi cualquier objetivo físico. Eden apartó la mirada de la señal de vigilancia y apuntó en señal de aprobación. Impresionante. Caro, pero vale la pena. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente y Kaul, un poco desanimado por la crítica, respondió. ¿Qué podría estar mal? Es perfecto. Eden irritante. El nombre misil furtivo es demasiado simple. ¿Qué tal si lo llamamos Torbellino Dorado? El rostro de Kaul se iluminó. Excelente nombre. De ahora en adelante se llamará así. Detrás de ellos, Arye y Kaes intercambiaron susurros. Rascándose la cabeza, Arye murmuró, ¿por qué el sabio insiste en añadir cosas tan disimuladas? ¿No sería más sencillo crear un misil directamente? Y, sinceramente, el gobernador no tiene mucho más sentido del nombre. Kaes puso los ojos en blanco. No lo entiendes. Ese es el ingenio del sabio. El presupuesto del gobernador asignó fondos específicamente para unidades furtivas. Si el sabio quisiera investigar algo más, ¿qué crees que haría? ¿Qué? Añade características discretas al nuevo proyecto. Así, consigue el presupuesto mientras hace lo suyo. Ah, tiene sentido, dijo Arye, asintiendo al darse cuenta. En cuanto a los nombres, continuó Kaes, ¿te atreverías a criticar la decisión del gobernador? Si quieres seguir recibiendo financiación, mejor cállate. ¿Crees que el gobernador sabe de esto? Preguntó Arye con cautela. Claro. La gente inteligente no revela todo lo que sabe y al darse cuenta de lo que acababa de decir, Arye se señaló a sí mismo. Entonces, ¿soy el único tonto aquí? Kaes asintió solemnemente. Eden, con su agudo oído, captó cada palabra de su conversación, pero decidió no intervenir. Conocía a la perfección los hábitos de Kaul y había dejado deliberadamente margen de maniobra en el presupuesto para sus libertades creativas. Mientras los resultados cumplieran con las expectativas, a Eden no le importaba. Gobernador, también está esto. Los genes de Alers devastadores con blindaje pesado y empezó Kaul. Eden siguió escuchando, asintiendo ocasionalmente en señal de elogio. Aunque las payasadas de Kaul podían ser excesivas, sus resultados siempre eran fiables.
Bajo la plataforma, un vasto ejército de Genestealers con blindaje pesado comenzó a reunirse, avanzando hacia la fortaleza de los cultistas de Corne. Tras ellos surgían oleadas de Genestealers estándar, con los centinelas, tanques blindados e infantería de la Guardia Imperial cerrando la retaguardia para rematar la tarea. Kaul destacó una característica especial. Estas unidades Genestealers con blindaje pesado están equipadas con emisores de sonido para maximizar el impacto psicológico en el enemigo. Eren aplaudió, lleno de alabanzas. Es una idea fantástica, pero tengo una sugerencia más. Por favor, gobernador, díganos. Olvidaste blasonarlos con el emblema del águila imperial. Asegúrate de que sea prominente e inconfundible. Eren miró su adornado reloj de bolsillo de oro, adornado con piedras preciosas, y anotó la hora. La operación comienza ahora. Todas las fuerzas, al ataque. En la fortaleza del culto a Corne, estalló el caos. Una estruendosa explosión redujo a escombros el altar del sacrificio. Ataque enemigo. Los cultistas, despertando de su estupor tras la muerte de la bestia de sangre, tomaron sus armas y cargaron hacia el exterior. Los fanáticos, siempre leales al dios de la sangre, lanzaron sus gritos de guerra, listos para masacrar a sus enemigos. Sin embargo, esta vez, lo que encontraron fue todo menos común. Sangre por el dios de la sangre. En la vanguardia, un valiente cultista se detuvo a mitad de la carga al ver las unidades Genestealers con armadura pesada que se acercaban. Calaveras espera, ¿esos son artilugios? El suelo tembló violentamente cuando las voluminosas unidades irrumpieron en las filas de los cultistas. Por el emperador. Los emisores de sonido de las unidades Genestealers con armadura pesada emitieron juramentos triunfantes de lealtad inquebrantable al emperador, ahogando los cánticos sedientos de sangre de los cultistas. Esta dinámica desconocida inquietó a los cultistas. Normalmente, sus feroces gritos aterrorizaban a sus enemigos mientras invocaban las bendiciones del dios de la sangre. Pero ahora, sus voces se vieron eclipsadas, minando su moral. Sangre, sangre para el dios de la sangre. Calaveras para el trono de las calaveras. Desesperados por recuperar su equilibrio, los cultistas cargaron contra las unidades intrusas. Un cultista audaz golpeó con su hacha a una unidad Genestealers más pequeña, casi partiéndola en dos. ¿Ves? Estas máquinas Genestealers no son rival para nosotros. Declaró triunfante, cubierto de un fluido viscoso. Pero lo que había golpeado era una unidad Genestealers autodestructiva. Con un clic mecánico, salieron disparadas unas púas que lo atraparon. Momentos después, un mecanismo de ignición se activó, envolviéndolo en llamas. ¡Ah! El cultista quedó reducido a una figura llameante, horrorizando a sus camaradas. El campo de batalla se convirtió en un pandemonio. Desde altamente explosivos a altamente tóxicos, cada unidad Genestealers llevaba una carga única diseñada para la destrucción mutua. Ante oleadas implacables de Genestealers devastadores con blindaje pesado, armados con motosierras y garras, los cultistas descubrieron que sus tácticas habituales eran inútiles. Los adversarios acorazados eran impenetrables, e incluso cuando uno caía, otro ocupaba su lugar. Avanzando con determinación inquebrantable, las unidades Genestealers proclamaron su lealtad al emperador con cada paso, abrumando a los cultistas. Eren, observando desde lejos, estaba profundamente satisfecho. Tan leal. Detrás de la vanguardia, las unidades ordinarias de Genestealers inundaron como un maremoto, abrumando a los exhaustos cultistas. Cuando llegó la tercera oleada de la Guardia Imperial, no quedaba nada más que restos destrozados. Los pilotos del Sentinel, ansiosos de actuar, solo podían expresar su frustración. Sin enemigos, todo lo que quedaba era limpiar el campo de batalla. En lo profundo del territorio central del culto de Corne, una enorme tienda rodeada de montones de huesos albergaba a los guerreros más poderosos del dios de la sangre. Con más de 3 metros de altura y ataviados con gruesas armaduras, estos temibles guerreros ignoraban los lejanos sonidos de la batalla. Este era solo un día más en su brutal dominio. Incluso sin enemigos externos, las luchas internas eran constantes. Un cultista frenético irrumpió en la tienda. Sacerdote, esos Genestealers están atacando nuestro barra oblicua. Antes de que pudiera terminar, un guardia que empuñaba una espada lo partió en dos. La figura más grande en el trono asintió en señal de aprobación. Quien interrumpe nuestros duelos o muestra miedo ante el enemigo no merece vivir.
El duelo se reanudó. ¿Y los invasores? Podían esperar hasta que terminara la pelea. Capítulo 127. Ante el implacable avance de las unidades genes de Alers con blindaje pesado, el sumo sacerdote del culto de Corne permaneció imperturbable. Comparado con los insignificantes del exterior, tenía asuntos mucho más urgentes que atender. Luchen, guerreros del dios de la sangre. Dentro de la gran tienda, bajo la atenta mirada del sumo sacerdote, dos campeones del dios de la sangre se enfrentaron en un duelo sagrado. Decididos a morir, los combatientes se enfrentaron con ferocidad, dispersando carne y sangre. Solo uno saldría victorioso. Ruido sordo. Un hacha de batalla atravesó un cráneo. El campeón que empuñaba la gran espada cayó derrotado. El retador, empuñando el hacha, resultó victorioso, habiendo asegurado su lugar como el primer campeón del sumo sacerdote. Guerrero, te has ganado mi favor. El sumo sacerdote, sin mostrar piedad por los caídos, miró al vencedor con admiración. Con un movimiento de su espada, cortó la cabeza del campeón derrotado y la empaló en la armadura con púas del vencedor, símbolo de su triunfo. Tal era la regla del culto de Corne. Matanzas interminables y duelos para asegurar el estatus. No había escapatoria ante un desafío. O defendías tu honor o te convertías en un cadáver. La victoria lo prometía todo. La derrota solo dejaba la muerte. Pero la victoria nubló el juicio del campeón del hacha. En un ataque de arrogancia, rugió y blandió su arma hacia la cabeza del sumo sacerdote cuando éste le dio la espalda. El sacerdote, percibiendo el ataque, lo esquivó por poco, provocando que el hacha se hundiera profundamente en su hombro. ¿Te atreves a golpearme por detrás? El sumo sacerdote se giró rápidamente y agarró al campeón por el cuello. Esto es un acto de cobardía. Eres una vergüenza para todos nosotros. Con un crujido enfermizo, rompió el cuello del campeón, arrancándole la cabeza por completo y montándola sobre su propia armadura con púas. La sangre brotó de su herida, pero en cuestión de momentos se curó por completo. Un testimonio de la bendición del dios de la sangre. Como líder del culto, su destreza en el combate era incuestionable. El sonido agudo de una bocina interrumpió la escena. Los guerreros dentro de la tienda se pusieron rígidos. El cuerno señalaba que el enemigo había llegado al núcleo de su territorio. Tontos. ¿Cómo pudieron dejar que esos insignificantes genes de Alers invadieran tan lejos? Furioso, el sumo sacerdote agarró su enorme espada y se dirigió a sus guerreros. Guerreros del dios de la sangre, seguidme a la matanza. La identidad de los intrusos importaba poco. Para el sacerdote, era simplemente una oportunidad de conseguir más cráneos para su armadura. Abrió de golpe las pesadas solapas de la tienda y se quedó paralizado. Su confianza se evaporó. Dondequiera que mirara, en las calles, en los tejados y en las estructuras circundantes, había oleadas de unidades genes de Alers con armadura pesada, armadas hasta los dientes. Ellos lo miraron en silencio. A pesar de las batallas que se desarrollaban en otros lugares, las unidades genes de Alers habían convergido aquí con gran precisión, guiadas por órdenes meticulosas. A decenas de kilómetros de distancia, Eden observaba la escena desarrollarse en un monitor, asintiendo con satisfacción. Inclinaos ante el maestro de la microgestión. Con una fuerza abrumadora a su favor, Eden no necesitaba correr riesgos personales. Sus leales fuerzas eran más que suficientes para aplastar cualquier resistencia. Para los enemigos más fuertes, la simple cantidad de enemigos era suficiente para ahogarlos. Rodeados por 500.000 unidades genes de Alers con armadura pesada, el sumo sacerdote y sus miembros principales quedaron atrapados. Ni siquiera volar ni construir túneles les serviría de nada, ya que las unidades genes de Alers propulsadas por reactores y capaces de construir túneles esperaban sus intentos de escape. El dominio absoluto de esta estrategia era embriagador. El sumo sacerdote y sus seguidores se quedaron paralizados, sin saber cómo responder. Cobardes genes de Alers. ¿Cómo os atrevéis a emboscarnos? El sumo sacerdote blandió su enorme espada y se preparó para luchar. Jamás nos rendiremos. Guerreros del dios de la sangre, corran hacia la muerte. Sangre por el Blo. Ejem. Una voz resonó a través de los altavoces de las unidades genes de Alers, interrumpiendo al sacerdote a mitad del cántico. Los tiempos han cambiado, declaró la voz de Eden, sus palabras resonando como si fueran pronunciadas por innumerables bocas a la vez. Y luego, se emitió la orden final. Mátalos a todos.
El culto de Corny había causado la muerte de miles de millones. Contra tan viles adoradores del caos, Eden optó por la solución más simple: la aniquilación. A su orden, las unidades genestealers cargaron sin dudarlo, envolviendo al sacerdote y sus seguidores en una marea de destrucción. Incluso con las bendiciones del dios de la sangre, los cultistas en última instancia eran solo carne y sangre. Aunque lograron matar a miles de unidades genestealers, finalmente fueron destrozados por el implacable asalto. Con el liderazgo del culto eliminado, Eden ordenó a sus fuerzas dispersarse y erradicar a los enemigos restantes en todo el territorio. Después de 10 agotadores días de limpieza, el culto a Corne fue completamente aniquilado. Esto marcó la facción enemiga final dentro de la ciudad colmena. Una vez acabado con el culto, Eden ordenó a sus unidades genestealers que purgaran la colmena de criaturas mutadas y amenazas ocultas, dejando el área impecable. Toda la subcolmena estaba ahora bajo el control de Eden. Esto significaba que toda la ciudad colmena era suya. En cuanto a las capas más bajas de la colmena, Eden las descartó como un vertedero para los desechos de la ciudad, selladas y olvidadas. Los planes futuros podrían abordar este tema si fuera necesario. En las semanas siguientes, Eden permaneció en la subcolmena, restableciendo el orden y la productividad. La subcolmena pronto se integró en el sistema administrativo de la Torre Central. De la población, solo 700 millones de humanos habían sobrevivido. Los miles de millones restantes habían perecido en el caos. Sin las unidades genestealers, pocos habrían logrado sobrevivir. En la sede temporal de la iglesia, Eden contempló el destino de los híbridos. Durante siglos, los genestealers habían prosperado en la colmena subterránea, rebelándose finalmente con la llegada de la Gran Grieta. Ahora, millones de sus descendientes habitaban la subcolmena. Si bien su apariencia era similar a la de los humanos, distaban mucho de serlo. Los consejeros de Eden debatieron su destino. Bayev propuso su exterminio para preservar la pureza de la humanidad. El obispo Doni replicó, defendiendo su aislamiento pero reconociendo su inquebrantable lealtad al emperador, más leal que la mayoría de los humanos. Eden tomó su decisión. Los híbridos se separarían de las unidades genestealers puras y se les permitiría vivir. Sin embargo, su condicionamiento mental permanecería. Conocer la verdad probablemente los llevaría a la locura y la muerte. El Eden llamó a estos híbridos Eldars. Aunque su apariencia es indistinguible de la de los humanos, sus crestas craneales ligeramente pronunciadas los diferencian. Considerados una especie subhumana, los Eldars tenían prohibido cruzarse con humanos. Dedicados al emperador, eran sus servidores más leales e intrépidos, dispuestos a darlo todo, incluso sus vidas, por él. En realidad, el emperador al que adoraban no era otro que el propio Eden, disfrazado por su fe. Su creencia y devoción alimentaron directamente la fortaleza del Eden. Los Eldars se establecieron en enclaves aislados, mantenidos separados de las poblaciones humanas. Con el tiempo, se expandirían a otros mundos infestados por genestelares, absorbiendo otros híbridos y aumentando su número. Mientras tanto, en el corazón de la subcolmena recuperada, se erigió una estatua del emperador de 80 metros en la plaza de la iglesia. Este monumento marcaba el puesto avanzado más grande de la iglesia en la colmena subterránea. Una gran ceremonia celebró el regreso al orden en la subcolmena, recordando a los ciudadanos quién era su verdadero gobernante. Con la subcolmena asegurada, Eden centró su atención en las 3 ciudades colmena restantes. Como centros industriales vitales, su recuperación era de suma importancia. Eden dio sus órdenes. Las 3 colmenas debían ser recuperadas por completo a finales de mes. Con fuerzas abrumadoras a su disposición, era solo cuestión de tiempo. Eden estaba ansioso por restablecer su dominio sobre la totalidad de Urt. Capítulo 128. Subcolmena 1 de Urt. En el cúspide de la subcolmena 1, la supervisora Orchi Cotton se enfrentaba a una creciente desesperación. La actividad rebelde se había vuelto cada vez más desenfrenada, amenazando incluso los niveles superiores. Para agravar la crisis, la hambruna azotó la subcolmena. Cada día, innumerables ciudadanos sucumbían al hambre. Como administrador leal de la familia gobernadora, Orchi soportaba el gran peso de la responsabilidad por el destino de la subcolmena. Este cargo vital le había sido confiado por el gobernador. Si la colmena cayera, ni siquiera la supervivencia lo bibliotecaria del juicio.
Orchi se encontró impotente para revertir la situación. Las fuerzas armadas de la subcolmena se estaban desmoronando bajo los incesantes ataques de los rebeldes, y la disminución de los suministros de alimentos dejaba incluso a estas fuerzas apenas operativas. Las tormentas de disformidad hicieron que la comunicación interregional fuera casi imposible. Los repetidos intentos de contactar con la colmena central no dieron resultado. La única vez que lo consiguió, el mensaje fue claro: resistan. No llegaban refuerzos. No hubo más mensajes y Orchi se sintió completamente abandonada. Ahora, los rebeldes habían comenzado a atacar las puertas superiores, señalando el inminente colapso de la colmena. El capitán del cuerpo de defensa se apresuró a informar. Supervisor, los rebeldes atacan de nuevo. Las puertas superiores no resistirán mucho más, necesitamos refuerzos. Entiendo. Diles a los soldados que resisten un poco más. Los refuerzos de la colmena central están en camino y llegarán pronto. Orchi pronunció estas palabras con una calma inquebrantable, como si el resultado estuviera asegurado. Una vez solo, su agobio se hizo evidente. Había estado mintiendo a los soldados para ganar tiempo. Pero ahora, la farsa había llegado a su fin. Desesperado, Orchi se acercó a la terminal de comunicaciones para un último intento de contactar con la colmena central. La estática llenó el canal. Cuando su última esperanza se extinguió, Orchi se dirigió a una cámara oculta, donde se puso una armadura de batalla que había guardado hacía mucho tiempo y se armó con una pistola láser adornada. Solo quedaba una opción: luchar contra morir. Huir nunca fue una opción ni estaba en su naturaleza. Regresar a la torre significaría un castigo severo y traería desgracia a la familia Cotton. Mientras Orchi se preparaba para enfrentar su destino, la terminal de comunicaciones de repente cobró vida. Un mensaje desde la torre. Una transmisión directa desde la residencia del gobernador. Casi frenético, Orchi se apresuró a responder. Gobernador, le presento a Orchi Cotton, supervisora de la subcolmena 1. La voz tranquila y tranquilizadora de Eden Grant lo saludó. Orchi, tú y los soldados de la subcolmena 1 habéis soportado muchas dificultades. Al escuchar las palabras de compasión del gobernador, las lágrimas corrieron por el rostro de Orchi. No han sido olvidados. Habían llegado refuerzos. Eden informó a Orchi que las fuerzas de la aguja habían llegado a las puertas y estaban listas para ayudar. Convoyes de alimentos también estaban en camino para aliviar la hambruna. Tras la liberación de la colmena central, Eden ordenó el despliegue inmediato de refuerzos y suministros. Estos incluyen genes de Alers con armadura pesada, guardias de élite y fuerzas de defensa, divididos en 3 grupos para reforzar las subcolmenas. Abrumado por el alivio, Orchi expresó su más profunda gratitud y lealtad antes de finalizar cuidadosamente la comunicación. Momentos después, llegó un insieme. Un gran barco de asalto procedente de la torre había aterrizado en el muelle de atraque. La llegada de la guardia de élite del gobernador significó su autoridad directa. Vestida con túnicas ceremoniales, Orchi condujo a sus subordinados para dar la bienvenida a los refuerzos. Cuando la rampa del barco de asalto descendió, murmullos de sorpresa recorrieron la multitud. De entre las sombras emergió una enorme bestia alienígena fuertemente armada. Sus ojos brillaban con frialdad y tenues brasas emanaban de sus fosas nasales. Retírense. Muestren respeto. Ordenó Orchi, manteniendo a los guardias en pánico. La bestia portaba el águila imperial y el león dorado, insignias de la familia Grant, lo que la marcaba como propiedad del gobernador. Un capitán de la guardia dio un paso adelante para explicar. Disculpas si las criaturas te asustaron. No temas, son leales al gobernador y no te harán daño. Los refuerzos incluían guardias de élite y varios genes de Alers con blindaje pesado. Su presencia garantizaba la seguridad de los niveles superiores y demostraba el poder de las fuerzas del gobernador. Orchi anunció la buena noticia a las fuerzas de defensa y a los funcionarios de la subcolmena, reavivando la esperanza entre los ciudadanos. Bajo el mando de los refuerzos, los soldados de alto rango derrotaron rápidamente a los rebeldes. Para consolidar el control, Eden ordenó a los drones equipados con altavoces que transmitieran su mensaje a través de la subcolmena. Ciudadanos de la subcolmena 1, soy su gobernador, Eden Grant, y el mensaje de Eden prometía el fin del sufrimiento y ofrecía amnistía a los rebeldes que se rendirían y prometerían lealtad, junto con comida y trabajo. Sin embargo, lanzó un duro ultimátum.
Los rebeldes tenían hasta el amanecer para desarmarse. Después de eso, cualquiera que todavía portara armas sería considerado traidor y ejecutado. Al amanecer, la mayoría de los rebeldes se rindieron. Sin embargo, unos pocos desafiantes se negaron a ceder. Al amanecer, las puertas se abrieron y decenas de miles de armados genes de Alers entraron en la subcolmena. La matanza fue rápida y brutal. Los rebeldes restantes, renuentes a rendirse, fueron destrozados. Incluso los que llegaron tarde e intentaron rendirse no tuvieron piedad. El gobernador rechazó su lealtad. Los genes de Alers también purgaron la subcolmena de mutantes y cultistas del caos, eliminando amenazas ocultas. Residencia del gobernador, Distrito Spire. En su oficina, Eden trabajó en una nueva jerarquía de ciudadanía para sus súbditos. Pronto llegaron informes que confirmaban la exitosa liberación de las 3 subcolmenas. Con el enemigo eliminado, Urt finalmente quedó libre. Eden ahora podía continuar con sus grandes planos para el futuro del planeta. Capítulo 129. El capítulo 129 era demasiado corto. Así que los junté. Después de recuperar el control de las subcolmenas, Eden inmediatamente desplegó el Adeptus Mechanicus para establecer una red psíquica en los territorios recuperados. Simultáneamente, Bayev trabajó incansablemente para organizar la gobernanza de las subcolmenas, integrándolas al sistema administrativo recientemente reestructurado de la torre. El culto imperial también restableció sus ramas dentro de las subcolmenas. Con la red psíquica operativa, la comunicación se volvió rápida y eficiente. La sincronización entre las subcolmenas y la colmena central permitió restablecer el orden y la productividad. La transformación marcó un nuevo comienzo para Urt bajo el gobierno de Eden. 8 de octubre, el día de la recuperación. Los ciudadanos de Urt sonreían alegremente mientras la alegría llenaba el aire. La ciudad colmena estaba adornada con estandartes festivos y los altavoces resonaban con himnos que alababan a Urt. Este día fue llamado para siempre el Día de la Recuperación, una celebración anual del regreso de Urt a la estabilidad y la prosperidad. En este día, los ciudadanos se liberaban del trabajo y las preocupaciones. Se les ofrecía comida deliciosa y gratuita, y solo se les pedía que expresaran su gratitud y bendiciones a su benevolente gobernador, Eden Grant. Las estatuas del gobernador erigidas por toda la ciudad estaban repletas de fieles. Las lágrimas corrieron por los rostros de muchos mientras contemplaban su imagen, ofreciendo silenciosas oraciones de gratitud al Salvador que puso fin a su sufrimiento e iluminó el camino a seguir para Urt. La red psíquica amplificó enormemente la influencia del Eden. Su presencia se extendió sobre la colmena central y las 3 subcolmenas, fortaleciendo su control y permitiéndole ejercer poderes divinos. Las estatuas absorbieron la fe colectiva, emitiendo una tenue energía que elevaba el ánimo de todos los que se acercaban. Esto profundizó la reverencia ciudadana hacia su gobernador. Plaza Santa, distrito de Spire. Se estaba llevando a cabo una gran ceremonia, con banderas ondeando en alto mientras ciudadanos de todos los estratos de la sociedad se reunían para celebrar la recuperación de Urt. Desde el balcón de la torre, Eden contempló con satisfacción la alegre escena. «Disfruto verdaderamente de ocasiones tan armoniosas y festivas», murmuró. En este mundo opresivo, las celebraciones eran vitales para liberar el estrés. Sin estas vías de escape, la tensión mental podía llevar a las personas a la corrupción y a la adoración del caos. Esta gran celebración fue diseñada para sanar la psique colectiva y evitar que las semillas de la corrupción echen raíces. Al comenzar la ceremonia, Eden subió a una plataforma mecanizada con su armadura dorada. Una enorme proyección holográfica suya, de casi 100 metros de altura, se transmitió en directo a todos los rincones de la ciudad colmena. Dirigiéndose a la multitud reunida, Eden comenzó su discurso. «Ciudadanos de Ur, soy su gobernador, Eden Grant». Se escucharon vítores estruendosos. «¡Viva el gobernador! Por el gobernador». Eden permaneció en calma, disfrutando de la adoración de casi 10 millones de ciudadanos. Las oleadas de esperanza que generaron fueron inmensas, lo que fortaleció considerablemente su ánimo. Después de una pausa, levantó la mano y se hizo el silencio. Eden continuó. «Durante estos últimos años hemos padecido un sufrimiento inimaginable y se han perdido innumerables vidas. Aún así, nunca nos rendimos. Nos levantamos para contraatacar. En esta difícil guerra para recuperar Ur, muchos valientes guerreros dieron sus vidas y Eden señaló el monumento cerca de la estatua del emperador.
La piedra llevaba los nombres de los guerreros caídos. Un silencio solemne se extendió entre la multitud mientras lloraban a los héroes perdidos. Recordemos siempre su sacrificio. Su coraje y dedicación forjaron esta victoria. Son los héroes de Urd. Eden luego señaló una formación entre la multitud. Y ahí están, nuestros héroes de hoy. La cámara se centró en un grupo liderado por Arye y Carter, compuesto por guerreros condecorados que se habían distinguido en la batalla. Muchos presentaban heridas, algunos tenían miembros faltantes y sus uniformes estaban adornados con medallas de honor. Todos los que lucharon para defender Urd son nuestros héroes. La multitud estalló en aplausos y sus ojos se llenaron de admiración. Los guerreros se enderezaron y su orgullo era evidente. Arye se secó una lágrima del ojo. Maldita sea, ¿por qué de repente el gobernador nos elogia? Cuidado. Esto es en vivo. Susurró Caes, aunque sus propios ojos brillaban. El grupo quedó abrumado por el reconocimiento del gobernador y sus emociones se desbordaron. Para estos guerreros, el cuidado y la gratitud del gobernador lo eran todo. Muchos habían sido refugiados olvidados de la subcolmena, luchando por sobrevivir. Bajo el gobierno de Eren, encontraron propósito, alimento y vidas mejoradas para sus familias. Eden volvió su mirada hacia la multitud, elogiando a los ciudadanos por su resistencia y esbozando planes para el futuro. Concluyó con una sonrisa. Ahora, el sufrimiento ha quedado atrás y hoy celebramos juntos la recuperación de Urd. Es un día para todos. Y veréis un futuro aún más brillante por delante. Que Urd brille por siempre. Al finalizar su discurso, la Plaza Santa se convirtió en un mar de júbilo. En Urd, millones de ciudadanos sonreían con genuina esperanza en el futuro. Sin que ellos lo supieran, muy lejos, en la capital del sector de Matirá, los barcos de recaudación de impuestos ya habían partido con destino a Urd. Capítulo 130. Tras las festividades, Eden regresó a la oficina del gobernador en la residencia de la torre, sumido en profundas reflexiones. Reflexionaba sobre el futuro de Urd. Ahora que las amenazas internas en Urd habían sido erradicadas, y no había señales de enemigos externos por el momento, era el momento perfecto para centrarse en el desarrollo. Para una galaxia plagada de xenos y herejes, Urd seguía siendo demasiado vulnerable. Un solo contratiempo podría acarrear su perdición. Eden también tuvo que considerar la posibilidad de que quirieran enemigos dentro del propio imperio. Después de todo, las guerras civiles eran una tradición ancestral dentro del imperio. Gobernador, ¿tiene alguna orden para mí? Bayef, el leal mayordomo mayor, entró en silencio y con respeto. Después de recibir la bendición del emperador, sus capacidades físicas y mentales mejoraron significativamente, lo que le permitió gestionar los asuntos de estado con facilidad. Ahora parecía enérgico y no mostraba signos de envejecimiento. Podía trabajar incansablemente en situaciones de emergencia y probablemente podría gestionar varios planetas más si fuera necesario. Makad, Tos, Bayef, Eden casi dejó escapar sus pensamientos, pero rápidamente se recompuso para ir al grano. Le entregó a Bayef un documento titulado Plan de Desarrollo del Planeta Urd y dijo: Este es el plan de desarrollo para el futuro del planeta. Implementémoslo como corresponde. Por supuesto, esto es solo un borrador preliminar. Tendrás que perfeccionarlo. Si algo no parece claro, trátalo como creas conveniente. Como gobernante, Eden solo necesitaba marcar la dirección general. La ejecución intrincada quedaría en manos de sus subordinados. Él solo esperaba los resultados. El plan de desarrollo abarcó 3 aspectos principales: militar, bienestar civil y avance tecnológico. Desarrollo militar. Los aviones militares incluían el establecimiento de una flota espacial, la creación de marines espaciales y el desarrollo del Astra Militarum. Bienestar civil. Los planos de bienestar civil implicaban establecer un sistema de niveles para los ciudadanos, construir granjas a gran escala, implementar varias medidas sociales y purificar el medio ambiente de Urd. Avance tecnológico. Los planos tecnológicos se centraron en la fundación de institutos de investigación dentro del Adeptus Mechanicus para apoyar las iniciativas mencionadas anteriormente. Bayef y los departamentos pertinentes se encargaron de coordinar y planificar estos aspectos. Sin embargo, componentes críticos, como la construcción de una flota espacial, requerirían la participación directa de Eden. Actualmente, Urd carecía de los recursos y la capacidad para construir acorazados a gran escala.
Su objetivo inmediato sería establecer academias espaciales para entrenar al personal que algún día podría tripular estas naves. También necesitaban desarrollar tecnologías de mantenimiento para la flota. Esta iniciativa requirió un amplio sistema de personal cualificado y experiencia técnica. Afortunadamente, con Kaul y Mos a cargo de los aspectos tecnológicos, esto no representó un gran obstáculo. En cuanto a las naves en sí, Eden tendría que mover algunos hilos en la disformidad para conseguir algunas. Los aviones eran a largo plazo e implicaban tareas complejas. Sin la ayuda de Bayev, Eden podría haber quedado enterrado vivo bajo el papeleo administrativo. Una de las mayores ventajas de Eden era su reserva de talento de alto calibre. Con la bendición del emperador, podía nutrir y fortalecer a individuos prometedores, acelerando su crecimiento. Otra ventaja era la autoridad absoluta de Eden sobre Urt. Su palabra era ley. Con la red psíquica mejorando la comunicación y la coordinación, la mayoría de las tareas se ejecutan sin problemas y sin disputas. Esto era diferente del resto del imperio, donde los intereses entrelazados generaban conflictos constantes. Las instituciones imperiales a menudo operaban de forma independiente y competían ferozmente, incluso dentro de sus propias filas. Para lograr cualquier cosa, había que considerar las reacciones de la eclesiarquía, el Adeptus Arbites, la Inquisición y el Adeptus Mechanicus. Cualquier paso en falso podía llevar a la censura, o algo peor. Eden, sin embargo, no estaba sujeto a tales preocupaciones. Era un soberano indiscutible. Las órdenes se ejecutaban con prontitud y sin resistencia burocrática. Incluso si el imperio quisiera juzgarlo, sus flotas tardarían décadas, si no siglos, en llegar a este sector, si es que lograban localizar Urt. Entonces, ¿por qué preocuparse? Era mejor centrarse en prevenir una infestación de orcos que se preocupe por una retribución hipotética. Mientras no dañe los intereses fundamentales de la humanidad, el imperio probablemente pasaría por alto sus acciones. La esencia disforme de Eden le prohibía inherentemente poner en peligro a la humanidad. De hecho, podría convertirse en el mayor campeón de la humanidad después del mismísimo emperador, un santo cuyo ejército sería recibido con los brazos abiertos dondequiera que marchara. Pronto, Eden delegó el plan de desarrollo a Bayev, instándolo a coordinarse con todos los departamentos para una rápida ejecución. Tras recibir el documento, Bayev planteó otro asunto. Gobernador, ahora que la guerra ha terminado, ¿qué debemos hacer con esos genes de Alers? Mantenerlos en las ciudades colmena consume una cantidad significativa de recursos y crea una percepción negativa. Eden se acarició la barbilla, reflexionando sobre el asunto. Bayev no se equivocó. Bajo la implacable purga de las fuerzas genes de Aler, las ciudades colmena de Urt quedaron libres de amenazas, sin siquiera una criatura mutada a la vista. Mantener a los genes de Alers a su alrededor era ciertamente problemático. En la actualidad, Eden comandaba casi 2 millones de genes de Alers fuertemente blindados, 3 millones de genes de Alers de primera generación y decenas de millones de otros tipos. Alimentar a esta fuerza masiva representó una presión considerable para los recursos del sector del capital. Usar valiosos suministros de comida para sustentar a los xenos rozaba la herejía. Sin embargo, deshacerse de una fuerza tan poderosa parecía un desperdicio. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.